Bienvenidos a Tiempos de Fe en Familia, Visión Internacional, Casa de Dios para Todos. Muy buenas noches, Dios les bendiga. Bienvenidos a Tiempos de Fe en Familia, de Visión Internacional. Saludamos a todas las familias que en este momento están conectadas, a todas las personas que por primera vez escuchan este mensaje del Señor. Es una alegría poder compartir con ustedes. La verdad que estos son tiempos donde necesitamos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da esperanza, la palabra de Dios nos consuela, nos da fortaleza. La palabra de Dios bendice nuestros hogares y es muy bonito ver todas las familias cómo se conectan, cómo comparten allí juntos. Dale un abracito si estás con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu papá, con tu mamá. Y qué bueno que siempre puedas compartir este enlace, este link con otras personas para que también se conecten tus compañeros de trabajo, de estudio. Fíjate que hay una necesidad muy grande en las familias y en las personas de conocer a Dios y la palabra de Dios justo en tiempos como los que estamos viviendo. Vamos a orar. Señor, gracias. Hoy estamos concluyendo esta serie, No es en vano, y creemos que tú tienes un propósito con esta palabra. Así que, Señor, abrimos nuestra mente y nuestro corazón para recibir esta palabra tuya en nuestros corazones. Bendice todas las familias que están allí dispuestas con un corazón atento a tu palabra y que seas tú trayendo consuelo, fortaleza, bendición para cada familia. Señor, ayuda a las personas que están atravesando un momento difícil en su salud. Trae sanidad, que un bálsamo de sanidad venga sobre sus cuerpos. Aliéntales, Señor, los que están pasando momentos de dificultad. Provee para cada necesidad, Señor. Tú eres nuestro Padre bueno, nuestro Padre de amor. Bendice cada vida en Cristo Jesús. Amén y amén. Cerramos esta serie, No es en vano, con este tema que hemos llamado No es en vano, los actos de fe. Continuamente en la Escritura vemos esa pedagogía que Dios le enseñó a hombres de Dios, a su pueblo, y es hacer esos actos de fe que nos ayudan a nosotros como hijos de Dios a enfocarnos a depender del Señor y a creer que Dios puede obrar en nuestras vidas, puede obrar en nuestros hogares, puede bendecirnos, puede proveernos. Y la Biblia está llena de todos esos actos de fe. Vamos a extraer algunos de ellos, empezando con Marcos capítulo 5, de aquella mujer que tocó el manto de Jesús. Ella hizo ese acto de fe. Y tenemos que aclarar algo. Lamentablemente hay personas que se enfocan en los actos de fe como si ese fuera la razón. Es decir, tocar el manto del Señor para esta mujer fue un acto de fe, pero hay personas que entonces dicen, pasen que vamos a estar entregando el manto rezado o el pañuelo ungido. Esas cosas, eso no es verdad, porque eso ya riñe con la brujería, con la magia, y no se trata de eso. Los actos de fe van más allá, es poner nuestra fe en el Señor, en la palabra, en el poder de Dios. En Marcos capítulo 5, miremos cómo lo hizo esta mujer en el versículo 25 en adelante. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años
padecía flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque ella decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. El acto de fe de esta mujer fue acercarse al Señor y tocar su manto. Ahora tenemos que comprender en el contexto espiritual de las Escrituras el significado de esto. Realmente lo que representaba ese manto era una investidura, y esta mujer creyó que ese era el ungido del Señor, que Jesús era el Mesías. Y al presentarse de esta forma, ella está reconociendo, o ella está con toda la humildad tal vez pensando: bueno, yo no soy digna para nada de que Él tenga que hacerme un milagro, que Él tenga que ayudarme. Pero como Él es el ungido, estoy tan segura que con solo tocar el borde de su manto, yo puedo experimentar la sanidad que necesito, porque en Él está toda la unción, todo el poder de Dios, todos los milagros, toda la gloria de Dios. Así que esta mujer nos enseña fe, nos enseña el resumen de estas 3 noches que hemos visto, que no es en vano creer, que no es en vano hablar fe y que no es en vano los actos de fe. Cada uno de nosotros debemos tener ese pensamiento, porque esta mujer dijo en su pensamiento, ella decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Es como cuando una persona dice: Señor, estamos pasando este momento, pero yo creo, Señor, que hoy en la iglesia tú me vas a hablar una palabra específica a través de mis pastores. Ese es un acto de fe. O cuando una persona dice: Señor, aunque este es un momento difícil en lo financiero, yo creo, Señor, a lo que dice tu palabra, que el que siembra generosamente, generosamente también recibirá, cosechará. Así que, Señor, yo hoy me dispongo a dar una semilla de fe, porque yo creo, Señor, que tú puedes hacer esto en mi negocio, en mi empresa. Claro que sí, son las armas poderosas en Dios que tenemos. Son los recursos de fe, los recursos espirituales que tenemos, que son gloriosos y son poderosos. Muchas veces no vemos nada porque no hay actos de fe. La fe no es solamente decir, la fe no es solamente sentir. La fe no es solamente expresar cosas bonitas y decirle a Dios cosas bonitas. No, la fe se mide también por esos actos que evidencian que yo sí estoy creyendo en la palabra. Hemos tenido muchísimos testimonios todos estos años de ministerio como pastores en la iglesia. Somos una iglesia que predica la palabra, que habla fe. Entonces nuestra gente es entrenada en la fe, entrenada en la palabra. Y todos los años continuamente vemos esos testimonios, y las familias y los matrimonios y jóvenes se nos acercan a decirnos durante todo el año testimonios, testimonios, testimonios por actos de fe que se han realizado, que se han hecho. Y a veces las cosas son difíciles, no son fáciles. Esta mujer estaba enfrentando 12 años de una enfermedad terrible, pero llegó un momento donde ella se dispuso para escuchar al Señor, a pesar de lo que había sufrido, porque dice el versículo 26 que había sufrido mucho, que todos los intentos, nada la había aprovechado, de todo lo que había gastado en médicos, antes le iba peor, pero ella oyó hablar de Jesús. Y hay esos actos de fe, es porque el Espíritu de Dios da una convicción en tu espíritu de hacerlos. De allí que es muy importante lo que hemos venido hablando, así como lo vimos en David, por ejemplo, así como lo vimos
la primera noche de esta serie, donde vimos cómo este padre de familia entendió que necesitaba creer, que necesitaba esa relación, esa cercanía con el Señor. Y David era ese adorador, y cuando esto fluye en esa relación, adquirimos una sensibilidad al Espíritu. Los actos de fe son una herramienta de fe, de la palabra, una herramienta espiritual que el Señor nos da muy preciosa, muy importante, y que es algo que tenemos que practicar todos los días de nuestra vida. Y si nosotros lo modelamos, nuestros hijos se van a levantar entendiendo que también ellos pueden implementar esos actos de fe en su vida, y todo depende de esa sensibilidad que tengamos al Espíritu Santo. Finalmente esta mujer logra tocar el borde, logra tocar el manto del Señor. Dice la Biblia que enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Hay cosas que empezamos a sentir, a evidenciar, pero el Señor Jesús nos va a decir que hasta ahí no nos podemos conformar, porque muchas veces sentimos cosas muy bonitas y muy preciosas del Espíritu Santo, pero tenemos que perseverar. Es decir, que cuando leemos este pasaje y vemos que ahí no termina esta experiencia, entonces tenemos que concluir, no es el acto de fe la finalidad, porque entonces ya seríamos nosotros los que estaríamos con toda orgullo y soberbia creyendo que es que tenemos una fe impresionante, es que todo lo que le pido al Señor Él me lo da. Y bueno, gloria a Dios por eso, porque también está escrito en la palabra, pero no es centrarnos en nosotros. No, fíjate que ella sintió que su cuerpo había sido sanada de aquel azote. Gloria a Dios. Mira cómo los actos de fe nos llevan a derrotar las tinieblas y a ser liberados de los azotes que el enemigo quiere traer a nuestra vida, a nuestro hogar. Pero luego el Señor Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Es decir, vemos algo adicional. Vemos que el Señor nos enseña que cuando desarrollamos esos actos de fe, empezamos a tocar la gloria de Dios. Y el Señor es sensible también a cómo nos acercamos a Él, a cómo creemos. Si hay algo que hace que el Señor se sienta honrado, es cuando nosotros tenemos estos actos de fe de, sin importar lo que la gente diga, yo mantengo mi firmeza y yo sigo con el Señor, y yo voy y hago algo que demuestra mi fe en el Señor. Entonces hay gente que te dice: si te está yendo mal en el negocio, ¿para qué vas a seguir diezmando y ofrendando? No, perdóname, pero es mi acto de fe, porque es el camino de honra, porque es lo que dice la palabra. Pero mira, si esto y lo otro, ¿para qué vas a seguir en la iglesia? ¿Para qué sigues predicando? ¿Para qué sigues haciendo un grupo de visión? ¿Para qué sigues evangelizando, haciendo discípulos? Esos son nuestros actos de fe, porque son los actos que demuestran que nosotros amamos al Señor, que tenemos nuestra fe en Él, y eso es lo que el Señor percibe. Asimismo, cuando esta mujer tocó el manto, Jesús percibió algo. La gente, los discípulos le decían: pero Señor, la multitud te aprieta y tú preguntas que quién me ha tocado. Pero era algo distinto. Así que cuando él se queda mirando, esta mujer no pudo soportar más y tuvo que acercarse, dice, temiendo, temblando, se postró delante de él, le dijo toda la verdad. Y vemos que entonces el Señor nos lleva a algo más que el simple acto de fe. Si el pasaje terminara allí, pues realmente nosotros lo hubiéramos entendido. Es decir, ya listo, el versículo 29 dice: enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y continúa la historia, pero el Señor intencionalmente hace que nosotros veamos más allá de ese acto de fe. Y es que esta mujer se postra delante del Señor. Y es que el Señor quiere vernos postrados delante de Él.
y que entendamos que Él tiene todo el poder, pero que no consiste solamente en yo tener un beneficio porque yo lo necesito y yo lo quiero, sino que entendamos que el mayor beneficio para nuestra vida es adorarlo a Él. El mayor beneficio para mi familia es que mi familia adore al Señor. El mayor beneficio para mi empresa, para mi carrera, es que nuestra empresa y nuestra carrera le dé la gloria al Señor. Así que Dios nos enseña algo. Está bien hacer los actos de fe porque eso honra a Dios, pero tienes que darle la gloria al Señor. Yo he creído siempre en las acciones de gracias, que siempre que Dios hace algo, uno debe ser agradecido, uno debe tener también esos actos de honra, dar una ofrenda de gratitud, alabar al Señor, seguir sirviendo a Dios. Hoy en día el cristianismo se ha vuelto muchas veces como algo muy egoísta. Hemos caído fácilmente en la egolatría que hay en el mundo y entonces nos olvidamos para quién vivimos. Y la lección que le deja a esta mujer es que ven, no te vayas solo con el milagro, no te vayas solo con el beneficio, tienes que venir a retribuir honra, alabanza y adoración. Los actos de fe son recursos de fe que Dios nos da, recursos espirituales que Dios nos da para ver el mover de Dios y el poder de Dios en nuestras vidas. Pero acto seguido, valga la redundancia, al acto de fe es dar la gloria y la honra a nuestro Señor. Cuando ella se postra, el Señor le dice: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Ahora entonces viene una certeza, ahora viene una cobertura, ahora viene toda esa declaración y esa cobertura del Señor sobre esta mujer. Tenemos otro acto de fe que es en Josué capítulo 6, donde Dios mismo le revela a Josué cómo debe tomar a Jericó, la ciudad más difícil. Y Dios mismo le habla de hacer un acto de fe. Dice Josué 6, verso 1, que Jericó estaba cerrada y bien cerrada. Mis amados, a veces las puertas se cierran, todo está cerrado. Y el Señor nos da un recurso de fe, que podamos hacer estos actos de fe, estos actos proféticos, donde en esa comunión íntima con el Señor Él nos revela. Vuelvo y repito, no es que el pañuelo ungido, no es que la rosa ungida, no es que la agüita de esto, no, nada de eso, eso no es verdad. Sino en esa revelación con el Señor, Josué está postrado y el Señor le está hablando y diciendo: yo te he entregado en tu mano a Jericó. Y viene el acto de fe que Josué debe realizar. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Durante 6 días Josué iba a levantar el ejército y les iba a decir: bueno, vamos a darle una vuelta a toda la ciudad de Jericó, que estaba toda rodeada por murallas impenetrables. Eso humanamente no había cómo entrar, estaba cerrada y bien cerrada, dice la Escritura. Pero mira cómo se van a abrir las puertas. Sencillamente es un acto de fe. ¿Qué está viendo el Señor allí? Nuestra obediencia, nuestra sencillez, nuestra humildad, que no es a nuestra manera, que no es como a mí me parezca, que no es por mi experiencia, que no es porque yo soy un experto guerrero, porque tengo la capacidad, la habilidad. No, Él está viendo esa humildad, esa obediencia, esa sencillez en cada uno de nosotros. ¿Por qué era tan importante esto? Porque era la primera ciudad que ellos iban a entrar. Por fin el sueño se iba a hacer realidad. Y si no era de esta manera, el pueblo se podía envanecer. A veces el Señor nos está guardando de eso. Porque el Señor, ¿de qué le sirve bendecirte para que tú te separes de Dios? Esa es una trampa del diablo. Mientras que el Señor, con esta pedagogía, le está dejando claro al pueblo quién es el que les va a entregar esa tierra. Nuestros actos de fe son recursos espirituales que el Señor nos da, pero el Señor nos quiere llevar a reconocer quién es el que nos está dando la bendición. 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas, al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. O sea que el 7º día era distinto. No era una sola vuelta, eran 7 vueltas.
Eso iba a demandar una inversión de tiempo, eso iba a demandar esa obediencia, y cualquiera en su razonamiento humano podría preguntar, pero qué bobada. Ojo con esa expresión que es muy común escucharla el día de hoy. Hoy en día tenemos un alto índice de irreverencia, aún en la manera como nos expresamos. Uno entra y ve en las redes sociales y ve influencers y ve una cantidad de cosas y ve demasiada irreverencia, una ausencia de Dios impresionante, una falta de temor de Dios, no hay conocimiento de la palabra. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque hay instrucciones que el Señor da y en lo humano una persona puede decir, pero ¿eso para qué? Pero qué bobada, pero qué tontería, pero que eso no. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas en este tiempo de cuarentena supuestamente dicen que han aprendido. Una cosa que he aprendido en esta cuarentena es que yo no necesito ir a la iglesia, es que yo no necesito ir al templo, es que yo no necesito diezmar ni ofrendar, es que yo no necesito esto y lo otro. Error gravísimo. Es un engaño de Satanás demasiado terrible. Eso no es verdad. ¿Qué actos de fe hay que hacer en este momento? Extender un dedito y conectarte. Es más, debería haber el acto de fe de que todos estamos organizaditos frente a familias bendecidas, disfrutando la palabra, que llega el pantallazo para diezmar y ofrendar, y ahí estamos diezmando y ofrendando, presentándole al Señor nuestros diezmos y ofrendas, la alborada de oración, conectaditos todos. Yo sé que más de uno está allí con su pijamita en la alborada de oración desde su casa, ¿cierto? Pero es el acto de fe de conectarte, de postrarte de pronto allí, de arrodillarte, de orar en esa alborada de oración. Son los actos de fe que podemos hacer. Tal palabra recibiste, voy a sembrar por esta palabra, porque yo creo, Señor, yo recibo esta palabra. Y en este momento que Dios está desatando juicio a las naciones y probando a su iglesia, es cuando más nosotros debemos tener esta sensibilidad. Y Josué tuvo esta sensibilidad, tuvo esa sencillez y le dio las 7 vueltas y luego gritaron y las murallas cayeron, hermano. Después del 7º día ellos gritaron como era la instrucción. Imagínense qué locura. Imagínense las demás naciones paganas viendo ese mundo de locos. Pero ¿qué está haciendo esa gente tan rara que dándole vueltas a esto? Que están gritando, ay, tan ridículos, mira cómo gritan. Pero fíjate que estaban obedeciendo al Señor. Tenían esa humildad, esa sensibilidad, y el muro cayó y ellos subieron y conquistaron. Déjame terminar con Santiago capítulo 2, versículo 21 al 23. Actos de fe. No es en vano nuestros actos de fe. Santiago 2, Abraham sí es el papá de todos en los actos de fe. Impresionante este hombre Abraham. Versículo 21 al versículo 23 de Santiago 2. No fue justificado por las obras, por los actos, por las obras. Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Qué impresionante este acto de fe. El Señor le dice: sacrifícame tu hijo, tu único. Y él va en obediencia a hacer un acto de fe que no era tan fácil. Pero el Señor luego le reemplazó a su hijo por un cordero que se trabó allá en el zarzal y lo puso en el altar del Señor. Y el Señor nos habla de que Abraham fue llamado amigo de Dios, porque siempre estuvo dispuesto a actuar, porque siempre estuvo dispuesto a tener esa sensibilidad. Estos actos de fe nos retan a nosotros a creer y a ser amigos de Dios. Y también nos retan, porque hoy lo más fácil, lo más sencillo del día de hoy es no hacer ningún acto de fe,
es desconectarnos totalmente de Dios, porque este mundo nos da a entender que no es necesario, y cada vez en este mundo se va a sentir mucho más eso, que a Dios nadie lo necesita, que no necesitamos a Dios en el gobierno ni en la universidad, que no necesitamos a Dios en los negocios, que no necesitamos a Dios en el matrimonio, y nos tomamos fotos y recuerdos y esto y lo otro, y no necesitamos a Dios en nuestras amistades, y no necesitamos a Dios para hacer esto y para lo otro. Eso es lo que está pasando en este momento. Y Abraham era un hombre sensible y Dios estaba guardando su corazón, y el Señor le dice: entrégame tu hijo, tu único, sacrifícamelo. Qué acto de fe tan impresionante, y este hombre estuvo dispuesto a hacerlo y fue llamado amigo de Dios. Escúchame bien, el Señor nos está retando hoy. Él, por amor y misericordia, nos está dando esta palabra para que tengamos cuidado. Desde nuestras casas hoy en día nos conectamos a la iglesia, pero ten cuidado, porque muchas veces decimos: no, es que mucho trabajo, mucho cansancio, yo quisiera conectarme, yo quisiera esto y lo otro, y resulta que estás en tu propia casa, pero el enemigo ataca con toda su furia, porque ¿sabes qué es lo que quiere el enemigo? Robarte la bendición, separarte del Señor, que pierdas la fe, que no seas llamado amigo de Dios y que te acostumbres al formato de este mundo, donde el formato de este mundo a gritos está diciendo: a Dios nadie lo necesita. Organizaciones como mundiales, como la ONU, como la OMS, ¿tú crees que ellos no consideran a Dios para nada? Los gobiernos del mundo, la gran mayoría, no están considerando a Dios para absolutamente nada. Ni en la educación, ni en la política, ni en el arte. Tenemos una crisis muy grave espiritual en el mundo entero. No caigamos en eso. Actos de fe que honren a nuestro Dios. Actos de fe que mantengan nuestra sensibilidad hacia Dios, nuestra obediencia al Señor, nuestra reverencia, nuestro respeto. Y Abraham era un hombre de esos actos de honra, de ofrendar, de entregar, de dar, de sacrificar, de adorar, de honrar al Señor. Así que te invito, no es en vano tus actos de fe. Después de esto viene una tremenda promesa de Dios para Abraham, de multiplicación, de crecimiento, de cosas muy sobrenaturales. Padre, gracias por tu palabra. Te ruego, Señor, que hables al corazón de tus hijos. Vamos a hacer algo. Ahí en las pantallas va a aparecer el pantallazo de la cuenta de la iglesia, donde tú puedes diezmar, donde tú puedes ofrendar. Y yo te invito a que hoy hagamos este acto de fe muy importante en nuestras vidas, porque esta mujer, cuando se acercó a Jesús, el Señor no la dejó irse así con el milagro solamente. No, venga para acá, que usted tiene que dar la gloria, tiene que dar la honra. Mis amados, siento al Padre, siento a Dios como un papá en este momento, hablándonos con ese cariño a nosotros sus hijos, diciendo: mi amor, ¿qué pasa contigo? Te estás dejando enfriar, te estás dejando llevar por la filosofía de este mundo, te estás dejando persuadir. ¿Cómo es eso de que tú has aprendido que no necesitas la iglesia? Eso no está bien. ¿Cómo es eso de que tú ya no necesitas orar? ¿De que no es importante los pastores? ¿Que no es importante ya congregarte? Y el Señor, como un papá, te está diciendo: mi amor, eso no está bien. Tú estás perdiendo la sensibilidad. Has abandonado tus actos de fe, que es un recurso que yo te he dado para que seas mi amigo. Padre, aquí estamos, Señor. Y yo te pido, Señor, toma todas las familias de Visión Internacional y todas las personas que están viendo esta palabra, para que, Señor, tú nos libres ahora mismo de todo engaño de las tinieblas, y podamos seguir los ejemplos de esta mujer que tocó el manto tuyo, de Josué que le dio las 7 vueltas a las murallas de Jericó, de Abraham que tuvo este tremendo acto de fe de estar dispuesto a sacrificar en el altar de las ofrendas a su propio hijo. Y Señor, queremos ser tus amigos. Allí donde tú estás, levanta tus manos, adora al Señor, adora a Dios, levanta tus manos, ríndete a Él y dile: Señor, toda la gloria, toda la honra es para ti. Levanta tu voz
en adoración, estás delante del trono del Señor y levanta tu voz en adoración y dile al Señor cuánto le amas, que le adoras, que le entregas tu corazón, que le entregas tu vida a Él. Dile: Espíritu Santo, enséñame a ser sensible. Estoy dispuesto a hacer todos esos actos de fe todos los días de mi vida. Llenaré todos los días de mi vida, todos los días del año, de actos de fe que te honren y te glorifiquen y le muestren al mundo entero que yo soy tuyo, que mi familia te pertenece, que creo en ti, Señor, que espero en ti, que eres tú el que me bendices y el que me sostienes todos los días de mi vida. Haré estos actos de fe, Señor, y no me detendré, porque tengo una relación viva contigo, porque tú no eres religión para mí, porque tú eres mi vida y lo más importante. Y con mis actos de fe quiero mostrar en esta tierra quién eres para mí, a quién le pertenezco, en quién he creído, y que soy tuyo, Señor. Toda la gloria y la honra sean para ti. Entrega ahí tus diezmos, tus ofrendas con ese amor. Y Padre, mira, yo bendigo todas las personas que están diezmando, ofrendando, entregando sus primicias, que nos están dejando llevar por la mentalidad del mundo, por las presiones, por las dificultades. Padre, en el nombre de Jesús, hoy bendigo a todo este pueblo tuyo que con estos actos de fe te quieren glorificar y te quieren honrar. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, que podemos ser amigos de Dios. Gloria a Dios, no es en vano nuestros actos de fe. Déjame decirte que todos estos actos de fe, número 1, glorifican a Dios. Número 2, guardan tu corazón. Número 3, fortalecen tu fe. Y número 4, dan fruto y fruto en abundancia. Así que ánimo, adelante. Si por primera vez has escuchado esta palabra, dile: Señor Jesucristo, yo te necesito, te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados y enséñame a caminar contigo. Haz de mí una nueva persona, Señor. Te confieso que tú eres mi Señor y mi Salvador en Cristo Jesús. Amén y amén. Familia de Visión Internacional, una alegría compartir con todos ustedes. A todos ustedes que nos han visto desde cualquier parte del mundo, la invitación es para este domingo, 10 de la mañana, familias bendecidas, y nuestra alborada de oración en la madrugada del sábado, 5:20 de la mañana. Es urgente orar juntos. Ahí les esperamos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te bendecimos y te esperamos en nuestro próximo tiempo de Fe en Familia. Siempre conectados, nunca desconectados. Visión Internacional, Casa de Dios para Todos.